Estamos esperando a que comience el partido. Bienvenida, familias asturianas, familias del futsal. Nos encontramos una vez más desde la pantalla de Asturiano Futsal TV, con la piel de gallina, con la emoción que este partido representa para todos los hinchas asturianos en una campaña histórica que está haciendo nuestro club y nuestro equipo. Acá nos encontramos por los cuartos de final ante Estudiantes por la Copa de Oro. Vemos ya el saludo entre jugadoras y cuerpo arbitral. Ya las arengas han sido hechas, vimos una arenga muy emotiva de Polisiquio. Asumo que también lo ha hecho Blas con su equipo. Ya se están por preparar ambos rivales, ambos equipos para salir a la cancha y plasmar un espectáculo que no tengo dudas que acaba de suceder. Últimos abrazos del equipo de Estudiantes, de las Matadoras. Ya se viene el sorteo de capitanas entre Belu Bianchi y Mika Schneider. Últimos ahogues, últimos piques de Asturiano, que se viene con toda. En simultáneo se están jugando diferentes equipos, diferentes partidos. Vamos a ir repasándolos a medida que pasen los minutos. Nuestro partido anterior acá en el Senado fue entre Sportivo Barracas, y Camioneros. Una victoria del equipo de Barracas por un 3-1, un partido trabado. Arrancó ganando Sportivo, lo empató Camioneros sorprendiendo, picándole a un golazo. La verdad, salió de contra espectacular. Después lo volvió a dar vuelta Barracas y finalizó con un golazo de Dai Antonini, sentenciando el resultado y sentenciando la victoria y el pasaje a semifinales de Sportivo Barracas. Está por arrancar el encuentro, vamos a ir ahora mostrándoles quiénes van a ser las jugadoras titulares en ambos cuartetos. Por parte de Asturiano está la número 1, Jessica Delía, con la 4, la cinta de capitana, Belu Bianchi, por izquierda, y con la número 8, la Peti, por derecha, y como ya hemos visto a lo largo de todos estos partidos, con la 9, jugadora de la selección argentina, Melody Geller. De pivot con la número 20, Vicky Rodríguez. Por parte de Estudiantes va a estar en el arco, en los 3 palos, Luciana Lera, la capitana Mika Schneider, Goitea, Evangelina Testa y la Tana Florentín. Me parece igual que Goitea está en el banco y arranca Morena Calvo, que estaba ahí pegada a los jueces, no la distinguí. Arrancó a rodar la caprichosa para dar comienzo a lo que va a ser esta fiesta. Primera jugada de Estudiantes, no prospera y hay un saque de arco de Asturiano. Arranca teniendo el balón Melody Geller, ya le da indicaciones a Belu Bianchi, toca para la Peti, la número 8, que tiene posesión de pelota, ya descarga con Belu Bianchi, la capitana que arranca, y también arranca la hinchada Asturiano encendida, marcando territorio, como se dice en la jerga callejera. Entre hinchadas va al piso Melody Geller, parecía que era todo pelota, le cobran la primera falta para Asturiano.
Ya posiciona el balón Testa. El pedido de distancia, los 5 metros que corresponden. Les pido a todos que nos avisen si está todo ok con el tema audio. Tuvimos unos inconvenientes con los auriculares, está todo siendo a pulmón y a voz. Espero que esté todo bien. Y ahora ya maneja el balón Estudiantes, proponiendo con la Tana Florentín, marcada por Belu Bianchi. La pisa la Tana, ya juega con la capitana, con la número 9, ante Melo Dieler. Agustín Policico da indicaciones de subir la intensidad. La Tana que proponía el pie a pie, se le terminó la 40-20 y una nueva posesión de pelota para el equipo que viene hoy desde Vicente López. 19 minutos quedan de esta primera etapa, es el partido entre Estudiantes y Asturiano por los cuartos de final de la Copa de Oro. Ya triangula Asturiano con la Peti, se viene, le pega, el segundo palo se lo perdió Asturiano, una chance inmejorable tenía con Vicky Rodríguez, gran triangulación que estuvo con la Peti. Desde la elaboración de Asturiano, un tiki-taka fantástico. La primera llegada clara de este partido pertenece a Asturiano. Ya sale ahora, saque lateral, deciden enlazar con pivot, la Tana que la pisa, descarga con Mika Schneider, juega de primera para Morena Calvo, cortado bien Melo Bianchi, le queda ahora Melo Dieler, marcada por Schneider, juega para la Peti que descarga con Melo Dieler, el que arranca dando el pase de velocidad, quería enlazar con Rodríguez que tocaba de primera para la Peti, se perdía el balón en la línea de saque lateral. Esta ya juega para Calvo, marcada por Rodríguez, la obligaba al error con esa intensidad que la caracteriza. Y hay un saque lateral, 3/4 para el conjunto de Celeste. Ya toca Belu Bianchi que le pega. No se llegó a entender con la Peti con Rodríguez, parecía que buscaba un desvío esa pelota. Ya ahora va a reponer Luciana Lera con la caprichosa en sus manos. Toca ya Mika Schneider, el balón con Morena Calvo, orientada muy en el cuerpo y propone ahora el mano a mano marcada por la Peti. Quería jugar el segundo palo que iba en velocidad. La Tana cortaba bien la número 8 Asturiano que se choca a los 5 con Rodríguez. Mientras van a buscar esa pelota, les comentamos que es el partido entre Asturiano y Estudiantes, los cuartos de final en una campaña histórica que está haciendo el equipo de Vicente López. El partido pasado fue suspendido, faltando 4 minutos ante Ferro, y el partido anterior había sido una derrota ante Estudiantes. Y por eso me parece que hoy Asturiano tiene que jugar con el corazón, tiene que jugar con los colores, tiene que jugar por la revancha. Y ahora la Tana que la pisa sale, viene entre dos. Vuelven, repliegue, Melo Dieler hacia una cortina, le queda ahora Morena Calvo que ya toca el balón en una descarga para Luliguera, se la deja de suela para Schneider y arranca nuevamente a tocar Estudiantes. Pincha con la Tana que se la juega ya a Mika Schneider, cortaba esa pelota a la Peti. Ya hay movimientos en el cuerpo técnico en el banco acá, que estamos al lado por parte de Asturiano, pero ahora se quiere venir de contra con Vicky Rodríguez, corta muy bien Mika Schneider, se cae al piso, pero queda ahí, se la deja subida a la Peti para Vicky Rodríguez, iba al piso, bien la Tana, le recrimina a Mika Schneider una jugada a la jueza, parecía que era una falta, la jueza dejó seguir. Y como les comentaba, vemos entrando en calor a Flor Campos, vemos a Natinero, a Lula. Lulidera ahora que juega ya con la ala, que juega de primera para Morena Calvo. Orienta bien el cuerpo, ya toca la número 10 de las Matadoras, marcada por 2. Va al piso, pasa a la Peti, quería jugar el segundo palo. Se le movía el balón con el pie de pollo. Le queda un remate que se perdía. Y era una vez más Asturiano sueña, Asturiano propone desde la elaboración con Belu Bianchi. Ya toca para la número 9. Melo que pisa hacia el eje. Juega para Rodríguez que se la pasa ahora a Belu Bianchi. La Peti quería proponer de primera con Melo.
Era muy bueno el pase llovido, le quedó un poco larga. Iba a ser ahora un saque lateral para Estudiantes. ¿Estudiantes es local o visitante? Me parece que es local. Ahora te lo Ya juega la Tana, propone, muy bueno el pase. En profundidad. La terminaba de sacar la Peti, si no me equivoco. local Estudiantes. Estudiantes es local. La visita, que es Asturiano, tiene una falta. 16 minutos, 18 segundos quedan de esta primera etapa, este espectáculo que estamos viendo acá en el CENAR. Anticipaba muy bien Natinero, que recién ingresó. Se viene ya Flor Campos con la 14. Mica Schneider, que pisa ya para jugar con Evangelina Testa. Testa que camina, se la deja en descarga nuevamente a la capitana. La número 9 que juega ahora para el ala opuesta, para Morena Calvo, marcada por Natinero. Iba bien al piso, desviaba esa pelota al saque de esquina. Nana viene, velocidad ahora Natinero, propone con el mano a mano, se va velocidad, sale Lulera. La termina de sacar. Se prepara también Lula Porto. Ya juega el banda a banda para Florentín, que recibe. Orientaba muy bien Melody Geller, que ganaba el saque lateral cuando la Tana proponía el mano a mano. Pide la distancia ahora. Estudiantes baja un poco la línea de intensidad. Juega ya Florencia Campos para proponer. Con Vicky, que le aplaude, no se llegan a entender entre compañeras, pero le hace entender que está todo muy bien y que era muy buena esa jugada. ¡Roba la Melody Geller! ¡Se le quiere pegar! ¡La trabó con lo justo! ¡Morena Calvo! ¡Se sale una vez más las matadoras! Muy bueno era el timing para sacar la pelota limpia, que no sea penal. Se salva Estudiantes, perdón. Y ahora se viene una vez más la dirigida por Polisique con Melody Geller. El pase va para Florencia Campos. Le pegó muy abajo. Se fue por arriba de los 3 palos la pelota. Y ahora Lulera, que propone, jugando nuevamente con la Tana, que la baja de pecho. Se quedaba un poco incómodo de controlar y en ese afán de querer buscarla aparecía Natalia Negro, que sacaba la pelota. Sale Vicky Rodríguez, ingresa Lula Porto. El pase va ahora para Mica Schneider, le pega a la Tana. Y el gol. Estudiantes. Bien fuerte y abajo. Jessica Delía no la podía sacar. Un córner. ¿Cuál hubo? Una buena cortina también. Un remate preciso, fuerte. 15 minutos exactos quedan de este primer tiempo. Asturiano va perdiendo 1-0 ante Estudiantes. Muchísimo queda por jugar, por ver, por disfrutar, por sobre todas las cosas. Y ahora propone Florencia Campos, la saca ahora. Evangelina Teste, le queda a la Tana. Juega una vez más para Testa, que se la devuelve y ya arranca Estudiantes a proponer. Iba bien al bloqueo Melody Geller. Se mueve una vez más el banco asturiano. Vemos a Luna Chau, vemos a la China. Natana, que juega con Schneider. Schneider, que juega para Testa. La capitana de la selección, que se la devuelve y ya toca nuevamente para Mica Schneider, que proponía con la Tana. Se iba el balón de la cancha. Se viene una vez más Asturiano, que propone con Nati, que juega el banda a banda. Se confundió, parece ser de juego, ahora pide disculpas el banco Asturiano, la alienta. Porque eso también Asturiano es valores, es amistad, es compañerismo. No solo es un equipo de futsal, no es solamente es un club social,
Es una familia que te abraza y ahora se viene la Tana, que juega allá con Mika Schneider, que propone en segunda línea con Isabela Boitea, que ingresó por Morena Calvo. Proponía ahora, contesta la pivot, o la cierre, mejor dicho, que había quedado como pivot, no se encontraba en ese espacio. Vuelve a elaborar Asturiano. Vemos cómo se acerca Porto. Ay, buena rotación le queda a Melody Lartrava, la Tana, y ahora se va un 2 contra 1. Se llevaba bien ahora Natalia Negro al balón. Quería salir de contra. Sale la número 7, ingresa la China, que suma sus primeros minutos en lo que va a ser este espectáculo. Asturiano que hace cambios rápidos, apostando más a la intensidad y al dinamismo. Estudiantes que mantiene sus jugadores en cancha. Y ahora ya Mika Schneider que propone con la Tana, que se para de espalda, que postea. Hay una cortina de Boitea, lo que permite tocar a Estudiantes con más tranquilidad, aunque Florcita anticipaba ese balón. Sube la línea de presión, ahora Asturiano que juega a proponer robar la pelota, la Tana la cubre bien, quería tirarla de lujo, roba el aporte y va al choque. Gana Estudiantes el tiro de esquina, el saque de arco, perdón. 12 minutos, 53 segundos queda el partido, lo va ganando Estudiantes parcialmente, pero ahora anticipa Melodía y se viene la zurda, le quiere pegar, fue por poquito por arriba. Y ahora sale con la Tana largo que recibía el Culinera, se la pasa a Mika Schneider, probaba el arco, en un tiempo se quedaba en las manos de Jessica Elía. Ya repone para jugar con Florencia Campos. 98 espectadores, una hinchada llena de banderas, llenas de asturianos, de hinchas del equipo de Vicente López. Me parece muy buen momento, no sé ustedes qué pensarán mientras disfrutan de este espectáculo. Les vamos a nombrar, pero ahora paren que se viene. Una vez más Estudiantes le queda a Mika, la tapa bien. Jessica Elía parecía que se iba al balón, ya juega ahora con Morena Calvo, que volvió a ingresar a la 40 por 20 para Mika Schneider, la sale una vez más. Jessica Elía que lo festeja. Y mientras buscan el balón, les termino de proponer la idea, les vamos a ir anticipando quiénes son nuestros patrocinadores. ¿Quiénes son aquellos sponsors que bancan el futsal, que bancan nuestra camiseta, que nos ayudan a crecer día a día, que apuestan al futsal femenino y al crecimiento en esta disciplina que está en desarrollo? Fue allá Mika Schneider para la Tana, la número 4, que la pisa, vemos cómo se acerca Boitea, la juega para la capitana, se le iba el balón. Y para comenzar con el primer patrocinador tenemos a Salud Global, una cadena de farmacias y perfumerías ubicadas en Palermo, Colegiales, El Botánico, Belgrano y Martínez. Allí van a poder obtener todo lo que necesiten, desde artículos para bebés, maternidad, suplementos, vendas, maquillaje, nutrición, algún medicamento, obviamente. No duden en ir a sus sucursales que están en los sitios mencionados anteriormente. También las pueden seguir en redes sociales, @saludglobal.org, o chusmear su sitio web www.saludglobal.com. Por otro lado tenemos a Tromen, @TromenArgentina en sus redes sociales. Hornos y parrillas a leña y a gas, www.tromen.com. Y como siempre decimos, Tromen no solo es sinónimo de calefacción, sino de fuegos. Así que si hay un domingo a la tarde, un almuerzo, un sábado de la noche, juntada con amigos, tienes ganas de hacer un asadito, de disfrutar estos momentos, de esta felicidad momentánea, porque la vida es momentos y se pasa rapidísimo, les invitamos a que utilicen sus productos.
Por otro lado tenemos a Unitienda, marketing digital y web hosting. En 3 pasos crean tu sitio web profesional y personalizado. Por sobre todas las cosas, lo puedes contactar mediante sus redes sociales @unitienda.ar o mediante su sitio web www.unitienda.com.ar. Es tu socio estratégico, así que no duden en consultarles para todo lo que necesiten. Por otro lado, un sponsor que se sumó esta temporada es BioArc, un estudio de arquitectura y construcción que tiene como visión trascender mediante la construcción sostenible. Y ahora Mika Schneider, que metía el segundo tanto del partido. Se le escapaba entre las piernas a Jessica Delía. Un 2-0, no pasa nada igual. Quedan 10 minutos 39 segundos. Muchísimo por jugar, muchísimo por proponer. Es a tiempo parado, lo que significa que 1 minuto es muchísimo y 10 ni se imaginen. Para finalizar con la idea, lo pueden contactarlos @bioarc en www.bioarc.net. Por otro lado también tenemos a LNS Sport, indumentaria deportiva, @lns.sport y www.lns-sport.com. Y el último sponsor, mientras solucionan este tema con la jueza de Besa, tenemos a Lastur Gym, máquinas de última generación y tecnología, pero ahora se viene Morena Calvo, orientaba bien el cuerpo. Era bueno el repliegue de Vicky. Arduas pretemporadas y entrenamientos se vive en ese gimnasio. La preparación que toda jugadora de esta magnitud necesita. Así que los invitamos, porque no hace falta ser socios para que vayan a disfrutar de sus máquinas. Ya juega ahora la Tana con el balón en sus pies, marcada por Ike Rodríguez. Se la juega la Tana, que decide hacer el pase de seguridad para Lera. Lera, que ahora la presiona Echagüe, marcándole línea de pase, cabeceaba bien la Peti. Asturiano tiene que ganar la copa. Se viene ya Vicky Rodríguez, que juega para la Peti, se la pasa a Juli Gómez, se le dificultaba el control y ya propone ahora la Tana, que juega para Goitea, la número 15, que se la pasa a Testa de primera. Quería conectar con Morena Calvo. Sin embargo, esa jugada no prospera. Jessica Delía se queda el balón. Ya juega una vez más con la número 20. Propone ahora la Peti, enlazando con pivot, queda Luna Echagüe, que se la pasa, la cabeceaba bien, la duerme. La Tana, que ya se la pasa a Morena Calvo, que la pisa. Hace un buen cambio de dirección. Juega con la número 3. Esta que la pisa, se hace espacio, se la pasa una vez más a Calvo, que juega el segundo palo. Se lo perdió Goitea. Como dicta el futsal, un segundo palo. ¿Qué puede hacer el tercero? Cambia el cuarteto Polisiquio, mientras sale Vicky Rodríguez, la salienta, la zarenga. Muchísimo queda por jugar y por proponer. Ingresó Lola, que juega ahora una pared con Florencio Campos, le pega, se le perdió. Muy buena era esa jugada. Muy buena la pared de Lola. Ahora la tercera. Está debutando en esta copa. Bestia con la número 3, que propone, que sabe, que demuestra. Se levanta el banco y el cuerpo. La hinchada asturiano, haciendo presente más que nunca. Y ahora roba Florencia Campos, salía. De urgencia, Lunilera sacaba ese balón. El saque lateral. Y ahora vemos cómo se acerca Melody Geller, que Florencia Campos juega el segundo palo.
Se queda Lulilera que ya repone ahora para la Tana, que quiere la contra. Florentín que la pisa, se va hacia el eje. Juega para Morena Calvo. Intentaba un pie a pie. Parecía que era un saque lateral perteneciente a las visitantes. Las matadoras una vez más que proponen ahora. Contesta que juega de primera para Calvo. Se perdía el balón por la línea de fondo. 8 minutos, 5 segundos quedan de este primer tiempo de esta Copa de Oro. Estamos acá jugando en el CENAR, en una hinchada llena, con muchísimos hinchas, con muchísimas jugadoras de otros equipos. Vemos ahí un sector verde de Camioneros. Las jugadoras que jugaron el partido anterior. Vemos a Rodríguez, vemos a Zagardoy, vemos también jugadoras de Platense, obviamente hinchas de Asturiano y Estudiantes, por supuesto. Y ahora ya Florentín que la pisa, juega para Mika Schneider, pero roba ahora Melodiela, sigue 2 contra 1, se la pasa a Florencia Campos, el palo le niega, le queda ahora Melodiela nuevamente, se la pasa a la doctora, la capitana no le pudo pegar como quiso, se me sale el corazón. Muy buena era la jugada Asturiano, que sigue vivo, que sigue dando pelea, como siempre ha sabido hacer, poniendo el pecho sin preguntar, teniendo en claro por qué Bordés. Me parece que es lo que más define a este equipo, a esta identidad. Se atan los cordones, el juez se acomodó a las medias testas, ya vuelve a rodar la caprichosa, el esférico ahora que quería, pero lo roba. Florencia Campos le pegó. ¡Gol! ¡De Asturiano! ¡Que está más vivo que nunca! ¡Que da pelea! ¡Que juega! Robaba Florencia Campos, anticipaba ese balón, se iba sola. Descuenta en el marcador, 2-1 ahora y se viene nuevamente Melody Geller. La sacaba Testa. 6 minutos 54 segundos. Y Asturiano que vuelve a proponer, que sigue viviendo. Y hay un nuevo tiro de esquina, vemos cómo se anticipa Lola. El pase va para Belu Bianchi, la capitana que ya juega para Melody Geller, no se la dejaba de taco a Lola. No prospera la jugada y ahora hay un saque de arco de Lulilera. Pasa Mika Schneider, el balón va para Florentín, marcada por Melody Geller, la pisa, la muestra, conecta con la número 9, roba ahora Florencia Campos, explota el banco, explota la hinchada, no parecía ser una falta, robaba limpiamente desde nuestra visión de juego. Vemos ya cómo las jugadoras de Asturiano dialogan con la jueza. La tercera falta que suma el equipo visitante. Claro, si me chocas con la de las selecciones, falta. Vemos ya cómo pide la distancia. Florencia Campos dialoga con la jueza, acomoda el balón Mika Schneider, que ya juega para Testa, se la devuelve, sube la línea de presión, pero anticipa nuevamente Melody Geller, luego una rabona de la capitana y ahora sí cobran una falta. Para Asturiano se gana el primer cartón amarillo que sale de este partido. La número 2, Aguirres, que sale para que ingrese Isabela Goitea. Se viene ahora Asturiano con un tiro libre. Melody Geller toma carrera, afilando esa zurda. El pase va para Lola, no pudo ganar con el cuerpo.
Mika Schneider, que ya propone, jugando a la paralela para Florentín, marcada por Belu Bianchi. Parecía que se iba ese balón. El juez dice siga, siga. Juega para la número 9, que ya se la pasa a Testa, que se la vuelve a Florentina. Es un gran pie a pie que pasa Florencia Campos, pasa velocidad ahora. Melody Geller juega el segundo palo. Estaba bien Belu Bianchi, plantada donde necesitaba el equipo. Desviaba esa pelota a un nuevo tiro de esquina. Saque ahora Jessica Delía. Marca Policiquio la intensidad del partido. Le dice a sus jugadoras que suban la línea de presión. Y ahora Florentín, que proponía con el ala opuesto, sigue manteniendo la posesión de pelota. Las matadoras. Coitea, que quería la paralela. Iba al piso. Melody Geller, sale Lola. Ingresa Vicky Rodríguez. Y Estudiantes, que ya repone un nuevo saque lateral con Goitea. ¡Bien, Loli! ¡Bien! El puntinazo largo de Testa se pierde, que le llega a las manos a Jessica Delía. Juega ya con nuestra capitana Belu Bianchi, que avanza tocando ya para Melody Geller, la jugadora de la selección argentina, quien enlazar con Vicky Rodríguez, que se pone de frente al balón. Quería descargar con Flor, no se llegó a entender. Toca Estudiantes, pero ahora anticipa Melody Geller y se viene Asturiano de contra. Le quería pegar. Iba al bloqueo Isabela Goitea. Pide que se acerque Melody Geller, el pase va para Belu Bianchi, la sacaba con la cara Goitea. Ya se viene Melody Geller, que juega para Flor, no pudo orientar bien el cuerpo, quedó muy de costado. Ya las matadoras que hacen cambio, juega ya con Morena Calvo, roba Melody Geller, que va al piso y se queda con ese balón. Ya juega una descarga con Florencia Campos, que toca para la capitana. El partido lo va ganando Estudiantes 2-1 cuando quedan 4 minutos 30 segundos de este primer tiempo. Anticipa ahora Florentín con el pecho, baja Asturiano, que hace un buen repliegue. Toca para Mika Schneider, la capitana se la pasa a Testa, la número 3 se la devuelve a la jugadora con pasado en Kimberley. Ahora Florentín, que quería tirar un caño. Atenta estaba, se lo negaba la número 14 del Astur. Viene ya Florencia Campos con el balón. El pase va para Geller, se ensucia la jugada, se la queda Estudiantes. Iba ahí a trabar Flor. Se queda muy bien la posesión de pelota. Las dirigidas por Policiquio. Juega ya Belu Bianchi, llovida para Rodríguez, que la pisa, la aguanta, la marcan entre dos. Estaba bien, subiéndole la presión como Piotlatana. Sacaba ese balón al saque lateral y ahora hay un pedido de minuto por Policiquio.
Para, no veo el coso, boludo. Volvamos atrás. Vuelve a rodar el balón con Melody Geller, que propone para Vero Bianchi, que juega, se ensucia, va al piso, roba, cobraban una falta. Cuando parecía que era todo limpio. Todas se quejan y demuestran su descontento. Desde mi punto de vista, no había sido falta. Así lo decidió cobrar Eugenia Rocco, la jueza principal. Los jueces de línea son Gastón Galarza y Cristian Petula. Las dirigidas por Polisiquio suman su cuarta falta. Las dirigidas por Blas, por el otro lado, suman 2. Se viene ya Morena Calvo con un gran pie a pie. Pasaba a Geller. No podía pasar a la número 14. Y ahora ya Mika Schneider con el balón juega. La descarga con Luli Lera, la arquera de la selección argentina. Con mucha tranquilidad se la pasa a Florentín, que juega al taco. Por paralela. Calculaba mal los metros de la 40x20. Ya vemos a Melody Geller, que propone una vez más una jugada preparada. Descarga con Vero Bianchi, que se la pasa a Florencia Campos, que quería jugar la pared. Y ahora se vienen las matadoras, que le pega Mika Schneider. Eficacia muchísima. Un tiro, un remate cruzado, fuerte y abajo. Es el tercero de Estudiantes. 2 minutos 51 segundos quedan de esta primera etapa. Y ahora ya arranca a proponer nuevamente a Asturiano con Melody Geller, que avanza, juega. Hinchadita para Vicky. Vuelve a tener posesión de pelota. Estudiantes se levanta, la hinchada anticipaba. Melody Geller giraba bien el cuerpo. Morena Calvo, y ahora se viene con la contra. Juega la paralela para la Tana, que la pisa, sale. Jessica Elías se la pasa a Mika Schneider y volvía a probar el arco para la fortuna del Astur. Se salvaba una vez más. Sale Belu, ingresa Nati Negro, pasa el cierre la número 14, que ya descarga con Melody Geller, que entra, pisada hacia el eje, quería conectar con Vicky. Y ahora Mika Schneider, que tiene el balón marcado por Nati Negro, juega con el opuesto, con Morena Calvo, que la pisa. Va al piso Melody Geller, se queda con la caprichosa Morena Calvo. A ver, sale de contra Asturiano con Melody Geller, que ya se la pasa a la número 14, Florencia Campos. La pisa y juega la paralela, se caía al piso. Vicky reclamaba una falta. Hay un tiro de esquina para Asturiano. Se viene Melody Geller, encargada de este córner. El pase va para Florencia Campos, que le pega. Le queda ahí a Nati Negro, no la puede sacar. La termina desviando de esta. Jessica Elía ahora se la pasa a Florencia Campos. Vuelve a elaborar Asturiano desde abajo con la número 14, que ya juega con Natalia Negro. La número 7 se la pasa a Melody Geller. Quiere jugar de mano a mano, gana. Morena Calvo se va. Le pega la saca. Jessica Elía, que lo festeja como un gol. Mantiene posesión de pelota parcialmente, las dirigidas por Polisiquio, que propone una vez más con Melody Geller la pared. Le queda ahora Florencia Campos, le pega. El segundo palo, le queda a Nati. Se la pasa ahora a la número 9, que le pega de zurda. La saca, le queda ahí a Nati. Se la pasa una vez más a Melody Geller, marcada por la Tana. 2 jugadoras de gran habilidad. Iba al piso cuando se equivocaba Melo. Y gana la posesión de pelota una vez más Estudiantes, en lo que había sido una jugada dividida, una pelota dividida. Y dividida justamente están las opiniones con este saque de con este saque lateral. El partido lo va ganando
3-1 Estudiantes, 37 segundos quedan de este primer tiempo. Gana ahora sí Natinegro este saque de banda. Juega allá con Florencia Campos, 33, 32, 31 segundos quedan. Pueden ser los últimos dos ataques. Si Asturiano hace las cosas bien, le pega. Florencia Campos se salva. Lulilera, que mira a Mika Schneider, mira Testa. Yo se la venía a venir, sin dudas. 27-06 queda de esta primera etapa, de esta historia que estamos escribiendo históricamente acá en el Senado. Juega en largo Lulilera para que reciba. Florentín hace correr el reloj. Juega para Testa. Iba al piso. Vicky no podía anticipar. 10-9-8. Esta primera etapa sale con gran eficacia. Evangelina Testa quería jugar con Morena Calvo. 4 segundos puede ser el último ataque de este primer tiempo. Le pega Florencia Campos. Nos vamos al entretiempo, lo que está siendo un espectáculo.
Volvimos de este entretiempo. La caprichosa está por comenzar a rodar nuevamente. Nuevo cuarteto titular. Como pivot viene la número 3, Lolita. La de los botines anaranjados, la de la magia. El pase va para la Petty. La Petty ya descarga con Melody Geller. Propone ahora con la número 14 que se la devuelve. La Petty ahora que tiene el balón. Quería jugar la paralela, sigue teniendo la pelota Asturiano que quiere enlazar con Lola. Se termina esa jugada, no prosperaba. Quedaba en las manos de Luciana Lera y ahora propone jugar con el ala opuesta. El pase va para la Tana con Mika Schneider. Schneider contesta que se la devuelve, marcada por la Petty, juega la paralela para Calvo. Queda el balón ahí. Gana muy bien Morena Calvo el saque lateral, casi córner para las matadoras. ...19 minutos, 19 segundos... 3-1 el marcador a favor de Estudiantes. Lo que resta de este partido. Salió Jessica Delía e ingresó Andrea Gómez en los 3 palos. Mika Schneider que ya juega la descarga para Testa, que juega de primera para Natana. Gana el balón Florencia Campos que quiere salir en velocidad proponiendo la contra. No prospera esa jugada y ya Testa, y ya Lera, perdón, juega para Mika Schneider, juega ahora para la Tana que quería jugar con Morena Calvo en un tiempo. Y con su tiempo justamente Andrea Gómez se quedaba con el balón. Ya juega el caño para que le quede a Melody Geller el remate, perdón, me pongo un poco nerviosa. ¿Cómo les explico que cada vez que se viene Asturiano se me frena un poquito el corazón? Gana ahora las dirigidas por Policiquio, el tiro de esquina en manos de la Petty, que marca una jugada del pase que iba para Melody Geller, creemos, pero se viene la Tana ahora de contra que anticipó, marcada por Melody Geller, el remate se va afuera, orientó bien la número 9 a la número 4 de Estudiantes con el cuerpo. Campos que propone una vez más con Geller con Lola. El pase va para la número 14 que juega la paralela para Lola. Ganaba el saque casi que de esquina. Se viene el pase para Florencia Campos que le quería pegar, era bueno el bloqueo de la Tana. Sube la línea de presión Estudiantes ganando ahora Florentín. Quería irse de contra. Le reclama a la jueza que ella se le había dejado el taco, que le había sacado Campos. Quien ahora tiene el esférico. El pase va para la Petty, la número 8 que entra pisada, se la deja la número 9. Ella se la deja llovida. A Campos quiso cabecear para atrás. No me importa lo que digan los demás. Yo te sigo a todas partes, cada te quiero más. Se viene la Tana ahora que se la deja a Mika Schneider que quiere probar al arco, era bueno el tiro. El amague, mejor dicho, se la deja Florentín que se la pasa nuevamente. Quien ahora tiene el balón es Mika Schneider que se prepara para sacar ese remate, le pega en el pecho a la Petty. Ahora se viene de contra Asturiano con Melody Geller en velocidad, sube el segundo palo, Lola le queda ahí, no la pudo terminar de llevar Iván Carrera. Se lleva todos los aplausos del público. Andrea Gómez ahora que propone una vez más con la Petty la elaboración de Asturiano desde abajo con Melody Geller. Geller que se la deja a Belu Bianchi, que ingresó por Florencia Campos. Roba bien Morena Calvo, tira el caño, va en velocidad Florentín. Salía Andrea Gómez, segura. Por sobre todas las cosas se llevaba todos los aplausos y todos los festejos de la hinchada pintada
de azul como es Asturiano. La baja de pecho. Atana, el pase va para Mika Schneider. Schneider contesta la número 3. Una vez más con la número 4 de paralela para que corra. La capitana de las matadoras. El balón le queda a la Petty que ya juega con Melo Bianchi. Salía a cortar ese balón pero se lo queda. Lola le robaba. Florentín que ya descarga, contesta. Sube la línea de presión Asturiano. Era bueno el taco de la número 9 que ya se la pasa a Morena Calvo que juega con Florentín. Gana ahora la pelota Asturiano. Quería salir de contra, se equivocaba en la pisada. Melo Dieler traba, Lola. Gana y ahora se viene de contra, se la pasa a Melo Bianchi. El balón se pierde por la línea, saque lateral. Sale Lola, ingresa Vicky Rodríguez. Se prepara la China con pechera en mano. Juega ya con la Tana que la baja de pecho, hace jueguitos, pero se la roba a la Petty. El pase va para Melo Bianchi que quería jugársela una vez más a la Petty. Se queda ella. El balón ahora dejaba que se fuera. Gana el saque lateral las locales. El partido va 3-1 a favor de Estudiantes en esta Copa de Oro, en estos cuartos de final. 15 minutos, 48 segundos quedan este partido. Recordamos que las semifinales y las finales, y la final, mejor dicho, será en la Ciudad Feliz, en Mar del Plata. Y Asturiano sueña con esa histórica gira que va en busca de todo, que sueña y que ahora sale con Melody Geller, con la caprichosa entre sus pies marcada por la Tana. Juega la descarga para Melo Bianchi, la doctora ahora que propone con la Petty. La Petty que parece que va a proponer el mano a mano. Juega al opuesto y ahora el pase le pega, se lo perdió. La Petty por poquito, no era el 3-2. Gran jugada, destacable la visión y el pase. Preciso, cortita y al pie de Melody Geller. Era muy buena también la definición de la Petty por poquito. No, termina todo en un desahogo, en un grito de gol. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. A tú, mi buen amigo. Juega ya Mika Schneider que la juega para que la baje la Tana. Sale ahora la capitana con Florentín que la pisa. Juega para Mika Schneider, no podía definir tranquila, se le venía encima a Andrea Gómez. Sale la doctora, el pase va para la número 9, la jugadora de la selección argentina que ingresa por el eje, jugando con pivot. El pase va para la Petty que se lleva el balón. Se le terminaba la 40 por 20, le ha marcado Goitea. Se prepara ya con pechera en mano por parte de las dirigidas por Blas, con la número 10 Morena Calvo una vez más. Y ahora se viene Melody Geller con esa zurda, intentaba el puntinazo. Pide la distancia a la Petty. El pase va para Vicky Rodríguez, quería el taco, ahora Leila juega a salir de contra, cortado Melo Bianchi. ...14-21 queda de este partido. Sale Florentín, ingresa Morena Calvo, la revolea ahora Testa para que la baje Calvo. Le queda a la Petty que ya enlaza con pivot, se la devuelve Vicky Rodríguez, le pega por poquito. Se salva Estudiantes y ahora sale con Morena Calvo que la baja con gran eficacia. Recibía un empujón de atrás. La primera de este segundo tiempo se gana la tarjeta amarilla a la Petty, que igualmente se lleva las felicitaciones del cuerpo técnico y del banco. ¡Bien, Petty!
Ya dialoga Estudiantes Asturiano con Eugenia Rocco, la jueza principal. Les pide la distancia, les explica cómo hacer todo tipo de circunstancias en la cual se involucre una mano. Están en el área, una situación peligrosa. Se viene ahora Mika Schneider, que le pega. Se salvó. Las visitantes pegaba en el ángulo literalmente, pero por parte del palo y del travesaño. En ese vértice era un golazo. Una jugadora experimentadísima. Está en la tabla de goleadoras. Ya la china que gana ahora el saque lateral, hacía que rebote en Goitea. Se para de 4 horas. Asturiano. Pasa. Belu. Estudiantes hace una defensa zonal. La sacan entre dos. Le queda ahora a Melody Heller, que hace un gran pie a pie. Va al piso para que la corra Belu Bianchi. Termina haciendo que sea un saque de arco cuando quedan 13 minutos 37 segundos. 11 menos 20 de la noche. Acá desde la pantalla de Asturiano Futsal TV, viviendo una histórica noche en una Copa de Oro en la cual nos estamos estrenando. El conjunto de Caseros que ya maneja el balón con un gran pie a pie por parte de Morena Calvo, la número 10, que quería irse por la banda. La termina sacando, cacheteando la Melody Geller. Se prepara Florencia Campos. Entra en calor Lula Porto. Pide la distancia. El juez le pega. Testa le queda de vuelta. Juega ahora el pase para Calvo, que se la pasa a Goitea. Goitea que quería jugarla de 3 dedos. Schneider se interponía sin querer. Morena Calvo gana el saque lateral. Las dirigidas por Polisiquio. Se prepara un nuevo cuarteto también en Estudiantes con la número 5. Se viene Vega con la número 7. Aguirres con la número 2. Aguirres, perdón, con la número 7. Jiménez con la número 20. González. Ya juega Aguirres ahora, marcada por Juli Gómez. Hubo también cambios en Asturiano. Propone mano a mano, sale con gran eficacia, le pega. Sale ahora Mika Schneider, ingresa Vega. Asturiano que ya juega con Juli Gómez, el pase va para la china. La china que recibe, lo camina, vemos cómo pasa Juli Gómez, recibe ahora la pelota. Florencia Campos roba, Aguirre le quiere pegar, se la pica, se lo perdió por poquito. Una vez más, Asturiano queda apuesta con la china, el pase va para Gómez. Gómez con Vicky, triangula, Asturiano, se mueve, rota, juega ahora, ¿qué le queda? A Juli, la terminó cabeceando. 12 minutos, 8 segundos quedan de este partido. Asturiano acumula una falta. Las matadoras, ninguna por ahora. Apuesta el equipo de Vicente López a subir la línea de presión. Ya la tiene la número 14 que juega con la china. La china que amaga, le sube la línea de presión, salía. Con un mano a mano se le terminaba la cancha. Hay un nuevo saque lateral para el conjunto de Caseros. La pisa Aguirres. Va a trabar Rodríguez. Se lleva la pelota a la china ahora que apuesta con Florencia Campos, que está en velocidad. Se tropezó con la pelota.
baja con gran habilidad Juli Gómez, que se la pasa a Florencia Campos, que pasa velocidad, ahora le pega el puntinazo, sale de la cancha, parecía que rebotaba en la jueza. González no se había dado cuenta, quería seguir. La jueza le indica y se había ido. Ya lo marcan las dirigidas por Blas. El pase va para Gómez y ahora juega con la China, se equivocó. Le queda ahora a Vega roba, la China quería jugarla con Gómez. No podía pisarla e irse de contra. Se tira al piso la China, parece que se quedó sin aire. Mientras le preguntan cómo está, mientras vemos a Geller con pechera en mano, los vamos a invitar a todos a que nos suban una historia a Instagram, a que nos sigan, @AsturFutsalFem. De paso pueden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no se pierda ninguna transmisión. Atiende la médica, lo cual va a significar que la jugadora va a tener que salir de la cancha. Nos pueden ir contando cómo están viviendo este espectáculo. Se están comiendo algo, se están cenando, a quién alientan desde acá, por más imparcial que tenemos que ser. Alentamos al Astur. Nos gustaría que estén ahí todos presentes en el chat. Ya los hemos visto presencialmente, lo cual también me llena de emoción como hincha asturiano. Se viene ahora el tiro de esquina. El pase va para González. Se cae al piso Gómez. ¡Bien, Juli! Que queda dolorida. No podemos ver desde dónde nos ubicamos qué es lo que le duele, pero ya se para, lo cual es un montón. Queda muy sentida, pero también sabe que si la atiende la médica debe salir y está haciendo buenos minutos en cancha. Juega ahora largo para Melody Geller, no la pudo controlar, se queda en un tiempo Luli Lera. Ya propone jugar en largo con Aguirre, se anticipaba Florencia Campos, quería el sombrerito Aguirres. Eugenia Rocco dictamina que es un saque lateral para Estudiantes. Vemos como la hinchada básicamente se la quiere comer viva. Por suerte Asturiano no tuvo peligro en esa jugada. Ya continúa rodando el esférico. Se viene Nati Negro y Lula Porto. Sale con gran habilidad Florencia Campos, de 3 jugadoras. Interponía en su camino González. Sale Jiménez, queda dolorida. Florencia Campos sigue jugando Vega, que propone con el remate. Frenan ahora sí el encuentro. Cambios en el equipo de Caseros. Cambian totalmente el cuarteto, vuelven a ingresar Florentín Goitea, Mica Schneider y Morena Calvo. Pase va ahora para la número 10 que recibe, juega el pase de seguridad para Schneider, que ya juega para Goitea, que recibía en balanza, sube la línea de presión Asturiano, marcada por Lula Porto. Ahora proponía el mano a mano y si bien salía con gran eficacia de la marca de Lula Porto, se le terminaba la cancha y su recorrido justamente. Entra pisada Nati Negro, se la pasa a Melody Geller, que entra pisada también la zurda, juega el pase para Negro, las baja Florentín, iba al choque con Goitea, la pelota se la queda en un tiempo Andrea Gómez.
abusando de su velocidad. Florencia Campos que se la pasa a Melody Geller, que la pisa, pivotea, postea el pase que quiere. Se queda al piso, boitea, juega finalmente para Negro. Negro que la pisa para atrás. Se genera espacios. Se la pasa a Florencia Campos. Vemos a Blas como aplaude para que suba la intensidad. Roba ahora Morena Calvo, que se la pasa a la Tana Florentín, que se va ahora a la número 4. Era bueno el gancho en Natalia Negro, pero sin embargo Estudiantes sigue manteniendo la posición de pelota y se queda Andrea Gómez abrazando la pelota, abrazando el botín de Goitea. 8 minutos 45 quedan. Este partido Estudiantes va ganando 3-1. Ya se ha jugado San Lorenzo Secla en Racing, en Ferro. Se ha jugado Racing Pacífico. Ha jugado y hemos comentado de los resultados. Victoria 3-1 de Barracas ante Camioneros. Y nosotras acá estamos viviendo el último partido de la Copa de Oro entre Estudiantes y Asturiano. Los resultados todavía no los sabemos porque no los han subido a sus respectivas redes sociales, los equipos y los medios de comunicación también. Melody Geller que ya propone jugar con Melu Bianchi, sale con gran habilidad. Dos jugadoras con un caño que no sabemos si fue suerte o magia. Yo se los doy a su entender, me guardo mi opinión personal. Vuelve a ingresar Lola como ala esta vez. Ahora Lula Porto que presiona, sale con gran eficacia la Tana Florentín, que la pisa pegadita a su pie. Reclamaba una falta. Campos que juega ahora para Lola, que la pisa. Amaga la número 3, que se la deja a Melody Geller. Quería jugarse la llovida para Lula Porto, pero ya recibe Florentín. Se la pasa a Mika Schneider. Gran tapada de Andrea Gómez, que con carácter, que con habilidad sacaba esa pelota. Y ahora se viene una vez más Florentín. Con el pie a pie busca el remate, sin embargo se la pasa a Morena Calvo. Marcada por Lola. Era bueno el bloqueo de la jugadora número 3. Estudiantes que sigue manteniendo la caprichosa entre sus pies. El equipo blanco y negro que propone con una cortina. Se quejan de una falta. Juega ahora Morena Calvo ante Lola. Hacía que rebote en Morena Calvo. Se llevaba todos los aplausos de la hinchada. Mis aplausos, por supuesto. Y el cuerpo técnico. Gana ahora el saque lateral con un rendimiento bárbaro. Y con un orgullo se los cuento que no me entra la emoción en el cuerpo. Jugadora surgida de inferiores que demostró entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido, pandemia de por medio, sus habilidades, su magia, que todo se puede lograr y es un claro ejemplo para todas las inferiores. Se viene ahora Melody Geller que le pega por poquito, se salva. 6 minutos 43 segundos cuando se venía la Tana. Se llega un golpe de Melody Geller que asumimos que fue sin querer. Estudiantes lo va ganando 3-1. Queda muy dolorida Florentín. Mientras se recupera, los vamos a invitar a todos también a que si están buscando un club para jugar futsal, para hacer algún deporte desde fútbol femenino, futsal, vóley, handball, hasta ajedrez, los invitamos. Libertador 1081, sede del Centro Asturiano de Buenos Aires, donde vas a poder disfrutar de lo que es la familia, de lo que es el club, el amor por los colores. Entras. Falta hace tiempo. Sí, los goles, falta hace tiempo. Juega ya Mika Schneider cuando quedan 6 minutos 15 para que finalice el partido. Estudiantes lo va ganando 3-1. Sale con gran eficacia, ya toca para Morena Calvo.
Juega con Testa, que se la devuelve a Florentín. Se equivocaba, pero ya repone con tranquilidad. Lera juega para el opuesto. Mika Schneider la marca ahora, la Colo, a la capitana del conjunto de Caseros. Se la buena el bloqueo, sube la línea de presión. Esta hace una gran cobertura, la pelota se pierde por la línea de fondo. Se prepara ya, con pechera en mano la Peti. Mira que juega para Florentín, la gana Asturiano ahora en una pelota que se ensucia. Le ponía la pata a Florentín, se cae la Colo. Le da la mano, indicándole que no fue a propósito. El partido sigue 3-1 a favor de Estudiantes. Queda mucho por jugar todavía. A no bajar los brazos, a seguir intentándolo. Y ahora ya. Elodie Heller, que se la pasa a Belu, que le pega. Le va en la dirección deseada de la jugadora. Y una vez más, Estudiantes toca con esa velocidad que lo caracteriza. Mira, bueno, el pase. Hay una posesión de pelota ahora para las dirigidas por Polisiquio. Gómez ahora que apuesta a jugar con la Colo. La gana Mika Schneider, que se le quería pasar a la Tana, le queda ahora a la Colo. La pisa. Y la intensidad de esa marca obligaba al error a Mika Schneider. Hay pedido de minuto por Polisiquio. Retomamos ahora sí el partido cuando quedan 5 minutos 8 segundos, 11 de la noche, más precisamente cuando Polisiquio apuesta por la superioridad numérica. Juega ahora con Elodie Heller, que postea como pivot, se la pasa a la Peti que juega ya con Belu Bianchi. Bien, Belu. Juega ya con la Peti que juega la descarga para Belu Bianchi, que marca una jugada con el brazo. Pasa para Melo, que se la rebota. Cambia ya de lado para la Peti, que juega para Lula Porte en segunda línea para Vicky. Le queda, menos de gana, le pega. Se traba ahí, le queda ahí. Ahora Mika Schneider presiona, Asturiano va a robar. Belu Bianchi se pierde por la línea de fondo. Se ha salvado. Estudiantes, se me frena un poquito el corazón. Era muy buena la jugada, estuvo justo. Calvo para sacar. Calvo no, Goitia, perdón, para sacar ese remate. Se viene ahora la Peti, que se la pasa a Vicky Rodríguez, le quiere pegar, se la sacó con lo justo Mika Schneider, no se puede creer, se queda en sus manos. Luli Lera, vuelve Andrea Gómez al arco, el pase va para Testa que juega para la Tana, quería postear y girar, como ya hemos visto con el pasar de los minutos. La
la hizo ya, casi que de memoria diría yo. No pudo y ahora una vez más Asturiano sueña con la arquera jugadora. Abanica la pelota, Asturiano quería jugar en profundidad con Lula. Se lleva los aplausos Geller de Polisiquio. Y ahora la cabecea. Geller el pase va para Oitea que la baja, la roba. Asturiano sale ahora con la Peti, con Melo, perdón. El pase va para la Peti, ahora sí. Obliga al error a Goitea. Y ahí, un tiro de esquina Asturiano cuando quedan 3 minutos 16. Un saque lateral, pensé que era de esquina. Pareció desde mi punto de vista. Y ahora la Peti que juega con Belubianchi. Belubianchi con Melo Diguela, la abanica, la pelota. Asturiano buscando los espacios, el remate ahora. Y el bloqueo de Florentín que sube la presión. La Peti que tiene el balón, lucha cuerpo a cuerpo. Un puntinazo del gol. En contra el 4-1 de Estudiantes. ¡Queda tiempo, Asturiano! 2 minutos 53 segundos quedan de este partido. Estudiantes va ganando 4-1 ante Asturiano. Belubianchi que ya propone con la Peti, se la pasa a Lula Porto. Le queda ahora a Belubianchi, la revolea, la baja. Geller le queda a Florentín que prueba el arco, el bloqueo y ahora se queda el balón. Asturiano con Belubianchi, sueña ahora con esta contra, el pase va para Rodríguez, por poquito, lo descontaba. Sale Florentín, ingresa Aguirres, quien tiene el balón ahora es Mika Schneider. Presiona Asturiano. Subía bien el viaje a la pelota, la número 8. Belu que tiene el balón, el pase va para Melo, la número 9 que juega en segunda línea. La saca Oitea y ahora la saca Belubianchi. Juega ahora una vez más Testa apostando con pivot. Sale Gómez, ingresa Lula Porto. ¡Dale, Asturiano, dale! Marca una jugada Belubianchi. Melo Dieler que postea, se la devuelve a la número 4 que ya cambia el giro para la Peti. La Peti que juega para Vicky, no se lleva a entender. Sale la Peti, ingresa la número 14, Florencia Campos, quien tiene el balón ahora es Morena Calvo, iba al piso. La doctora sacaba, la caprichosa ve la cancha, 1 minuto 44 queda cuando Estudiantes va ganando 4-1. Le queda ahora Schneider el gol, el quinto gol para el pincha. Melu que juega para Melo. Melo que apuesta con Lula. No pudo por poquito. ¡Sabe que te quieres, campeón! ¡No me importa lo que digan! Empieza a alentar nuevamente la gente de Asturiano. Porque en las buenas estamos todos. En las malas estamos los verdaderos hinchas. Los que tienen amor por los colores, los que tienen pasión. Queremos estar contigo. Ya quería proponer Flor Campos con la segunda línea. No me importa lo que digan. Lo que Fue ahora para Lula Porto. El pase era un poco largo, 1 minuto 7 queda de este partido. 5-1 es el resultado parcial del conjunto de Caseros. Se viene ahora Asturiano con Melo Dieler que propone la número 9 cerca
del eje. Propone ahora con Vicky, le rebotó, se quedó en un tiempo Luli Lilera, que ella juega para la Tana Florentín, que la baja. Le queda ahora Asturiano, que sigue intentando. Era bueno el repliegue de Estudiantes. 50 segundos igualan en una falta ambos equipos. Juega allá para Florencia Campos. Campos que busca ese remate y ahora la que le pega es Tatana y es el sexto gol. Sale una vez más Asturiano con superioridad numérica, con Lula Porto, ahora quien tiene el balón es Florencia Campos, sube la línea de presión Morena Calvo, la saca Belu Bianchi, el saque lateral, 29 segundos quedan de este partido. Esta que tiene el balón, la presiona Vicky, juega para Morena Calvo, que quiere la paralela, no iba en la dirección que quería. Asturiano tiene una nueva posesión de pelota. 22 segundos quedan. Si hace bien las cosas, puede tener aunque sea 2 ataques más. Melody Geller nuevamente que apuesta con el balón en sus pies para Florencia Campos, que juega para Vicky. ¡Gol! De Asturiano. El 6-2 parcial. Descuenta para el marcador. 15 segundos quedan. No sé si quedará mucho por hacer, sinceramente, pero es destacable la actuación de Asturiano, que siguió buscando, que siguió intentando, que encontró el gol ahora después de tantas jugadas que tuvo. Debemos también destacar y admirar a Luli Lilera, que atajó muchísimo. Estudiantes es un gran rival y se demostró en el espectáculo que vivimos y que estamos viendo aquí cuando quedan 7 segundos, 9 centésimas. Hacen correr el balón. Juega la cucharita ahora para Calvo. Cuando se terminó el encuentro fue victoria para Estudiantes, que viaja a Mar del Plata. Por mi lado me despido, les agradezco y les aplaudo a este equipo que supo jugar, que supo proponer, que me hizo soñar desde la primera fecha, que hizo una campaña histórica que está haciendo. Se ganó merecidamente este lugar en la Copa de Oro. Nos despedimos de esta copa. Seguimos soñando con el torneo para sacarse la galera. Este equipo que juega con el corazón y con amor a los colores. Yo, por mi lado, les agradezco a todos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, que activen las notificaciones, que nos sigan en nuestras redes, @AsturFutsalFem. Nos vemos en lo que será la siguiente fecha ante San Lorenzo en el Roberto Pando. Les deseo unas buenas noches, que ya es tarde. Nos vemos la próxima.